Bueno, damos la bienvenida a María Belén Albuje, ella es abogada experta en derecho migratorio. Y bueno, hemos visto actos muy fuertes que ha estado haciendo el ICE últimamente. Hemos visto el caso de Liam Conejo y su padre, que ahora mismo está en un centro de detención migratorio en Texas. La foto de Liam recorrió el mundo. Y con mucho dolor porque, bueno, ¿cómo se puede detener a un niño de 5 años? Todo esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? La situación de los migrantes ecuatorianos de allí se está deteriorando. La Cancillería ha intentado pedir garantías, notas diplomáticas de Cancillería que piden que se respete el debido proceso para los migrantes ecuatorianos detenidos en Estados Unidos, muchos compatriotas que prefieren mantenerse alejados de las autoridades. Y bueno, ¿qué está pasando con todo esto? También ayer vimos un acto que bueno, es inadmisible en la diplomacia, y es que agentes del ICE intentaron ingresar a un consulado en Minnesota, y esto, bueno, está rayando ya toda lógica, toda cordura. Bienvenida a la doctora María Belén Albuje, gracias por estar con nosotros. María Belén además se encuentra en los Estados Unidos, es muy cercana con muchos casos de compatriotas ecuatorianos en temas migratorios, y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de todo lo que estamos viviendo y de estos abusos que se cometen por parte del Servicio de Control de Migración de los Estados Unidos, del ICE por sus siglas en inglés, y que ha causado indignación en la población? Hay protestas que se están haciendo, ha habido asesinatos también. ¿Cómo vemos todo esto, doctora? Gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista. Muy buenos días, muy gentil, gracias por la invitación. Como inmigrante, con el corazón dividido entre Ecuador y Estados Unidos, definitivamente esta etapa del 2026 que apenas empieza ha sido muy triste. Recordemos que esto no es algo nuevo. Cuando se hizo la elección de nuestro actual presidente en los Estados Unidos, ya sabíamos que la retórica migratoria iba a ser una prioridad. No nos ha sorprendido los abogados de inmigración que el ejecutor de la ley migratoria, que va en contra de las personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, tenga no solamente más discreción de actos, sino un financiamiento, francamente, que no se ha visto en la historia. Con esto dicho, como abogada de inmigración, yo no pierdo las esperanzas en el sistema legal. Lo que hemos visto en estos días, si bien es inaudito, al mismo tiempo refleja que el 2026 a todos nuestros compatriotas ecuatorianos y los inmigrantes, amigos que no tienen todavía una forma regular para estar en los Estados Unidos, tienen que defenderse y empoderarse. ¿Cómo? Se necesita guardar silencio, ser precavidos y sobre todo tener 2 puntos importantes de contactos. Es indispensable que las personas que no tengan regularización en los Estados Unidos hablen con un abogado de migración y que se comprenda que la consulta legal no es para solucionar las cosas. Las soluciones de inmigración no toman días, lamentablemente. Se tiene que establecer una estrategia legal para saber qué hacer en el mejor caso si un individuo tiene un caso de inmigración que puede ser ganado, o en el peor caso, qué pasa si me detienen, fianzas, apelaciones, una serie de herramientas legales que tenemos, que repito, no son inmediatas, ese es el problema. Se va a demorar muchos casos federales. Y por último, se tiene que investigar en cada estado donde esté el individuo qué bases de apoyo tienen los inmigrantes. En medio de esta dinámica terrorífica, porque parecemos que estamos en una película de Batman, también se han multiplicado los amigos de los inmigrantes. Existen plataformas estatales y gubernamentales de las ciudades para denunciar los abusos de ICE, independientemente si la persona tiene documentos o no. Así que es muy importante que nuestros connacionales denuncien abusos y denuncien también a aquellos que se han aprovechado de esta oleada migratoria y que les han hecho creer que es muy sencillo un asilo y que les han hecho llenar documentos que a veces corresponden a la verdad y a veces corresponden a historias que ni siquiera saben los que firmaron. Ahora, doctora, usted ha mencionado que las personas que no tienen documentos igualmente tienen derechos y por ejemplo, ¿qué debería hacer una persona que es abordada por el ICE, por estos agentes? El caso, por ejemplo, del padre de Liam Conejo, de Adrián, mencionaba que él está tramitando un asilo. Y en ese caso,
podría ser deportado pese a que tiene un asilo tramitándose. Claro, ahora ya hay una decisión de un juez que suspende esto, pero igualmente él sigue detenido en Texas en un centro. ¿Cómo funciona esto? Es lamentable decir que ahora estamos entre una posición de derecho migratorio donde la paciencia y los recursos son indispensables. Esa es la verdad. Tradicionalmente, una persona, y lo que me gusta de este caso en medio de esa tragedia familiar es que esas personas tienen un abogado de cabecera, lo cual, como podemos ver, no garantiza que la persona salga. Así es. Van a tener que hacer muchos recursos para lograrlo, pero están encaminados. Desde el punto de vista práctico, cualquier connacional sin regularización, y cuando hablamos actualmente sin regularización, es una persona que no sea residente y no sea ciudadana, porque lamentablemente eso lo hemos visto en acción, claro, tiene que inmediatamente acogerse al derecho del silencio. No sirven ningún argumento con estas personas, no son los correctos. Lamentablemente. Después, evitar la humanidad que tenemos de quejarnos y hasta físicamente e impedir una detención porque no somos criminales, algo que es muy difícil porque el cuerpo reacciona. Tercero, se tiene que entender que mientras está en detención, que es lo que está pasando en este momento, va a haber presiones incluso emocionales para firmar documentos. La deportación o el regreso al país tiene que ser, si es que es la única alternativa, digno. Yo no recomiendo firmar ningún tipo de documento, recomiendo pedir una audiencia con un juez. Eso es lo que nuestros connacionales tienen que pedir para en esa tabla de juego, aunque dure humanamente, presentar dos pedidos. Uno de fianza para que salga la persona. Las fianzas anteriormente eran normales para nuestros connacionales porque la mayoría de gente no tiene problemas criminales. Claro. Y cuando hablo de normalidad anterior, hablo de una fianza que se pagaba alrededor de $5,000. Hoy por hoy puede ser una pelea legal y en algunos casos sí se da entre $5,000 y $10,000. Y por último, se tiene que tener un proceso, un segundo punto donde planteo qué posibilidades tengo de quedarme aquí. Si bien numéricamente muchos de nuestros connacionales han aplicado a asilo, el asilo mientras no esté aprobado no es una residencia, y lo que quiero aprovechar en este espacio es que muchos de nuestros connacionales tienen otras posibilidades de casos que ni siquiera se han discutido. Necesitan una consulta, hay mucha trata de seres humanos, hay personas que han instigado a nuestros connacionales a venir ofreciéndoles el oro y el moro, como decimos en nuestro país, y ahí puede existir un caso de visa T, de visa de tráfico de seres humanos. También hay connacionales que han sido víctimas de crímenes en los Estados Unidos que necesitan de ser denunciados, visas de visa U. Y en medio de esta debacle también habrá relaciones amorosas, ¿no?, que se consolidan y que también tienen derecho a tener residencia. Ahora hablemos de la prioridad de estas deportaciones, María Belén, porque muchos se ha dicho que van a ser deportados quienes tienen antecedentes criminales. Y bueno, también recordemos lo que está pasando, porque el presidente en algún momento en abril del anterior año dijo haber mantenido un encuentro informal con Donald Trump en un club privado en Florida y decía que el Ecuador no estaba en la lista de prioridad para deportaciones. Sin embargo, en esto quizás no es algo generalizado porque se han dado alrededor de 7,500 migrantes deportados en este 2025. Las cifras de lo que va del 2026 apuntan a que los ecuatorianos sí están en la mira del Departamento de Seguridad Nacional y que Estados Unidos ha deportado ya a 615 compatriotas solamente en los primeros días de este año. Entonces, sí están en la lista de los ecuatorianos y el hecho de que entran también o que intenten entrar a un consulado ecuatoriano dice mucho. María Belén, ¿cómo ve usted quiénes están deportando en realidad? Porque no se ve que sean criminales, no se ve que sean personas con antecedentes criminales, sino personas que están intentando tener una mejor vida. En eso comparto con usted. Definitivamente la retórica de la administración, no solamente con Ecuador, sino que en general, a nivel del mundo, es y ha sido que solamente aquellos criminales, entendiéndose por la palabra criminal, aquellos que han cometido estas atrocidades
terribles, ¿no? Estamos hablando de asesinatos, crímenes para menores de edad, gente que no queremos tener de vecinos, ningún ser humano, ¿no es cierto? Ese era el enfoque retórico. Sin embargo, en la práctica se ha entendido durante más de un año que la búsqueda de números, de clasificaciones, de logros de ICE, se define en número de detenciones. Tanto así que actualmente, pese a que nunca pensé que lo iba a decir, he tenido que recomendar a amigos, familiares y clientes nuestros que son ciudadanos de los Estados Unidos, naturalizados o nacidos aquí, que solamente tienen un esquema latino, recomendar tener el pasaporte o la identidad. Eso es inaudito en los Estados Unidos. Pero volviendo al tema, no es que existe una específica persecución a los ecuatorianos. Es un brazo ejecutor que no distingue nacionalidades. Lo que pasa es que los ecuatorianos en los 70 estaríamos en Nueva York y California. Después, hace 5 o 7 años, la oleada comenzó en Florida y se movió hacia otros estados de la República. Y Minnesota, pese a que no es un clima agradable, está cerca de Chicago, donde hay una gran comunidad ecuatoriana, y también cerca de Canadá. Claro. Entonces, los números de deportación, solamente yo creo que yo los vería de otro lado. No creo que los ecuatorianos están siendo buscados por ecuatorianos y tampoco porque tenemos gente criminal. Pero por sus características físicas, tal vez es un tema racial. Creo que el asunto racial fue discutido por la Corte Suprema. Y entonces de los Estados Unidos, y le dio un poder de discreción a ICE para que se haga la pregunta de que una persona latina pueda ser detenida. Pero eso es algo que lamentablemente no nos debe impresionar. Pasó antes. Fueron los irlandeses, fueron los chinos, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ahora somos nosotros, y los ecuatorianos venimos en todos los colores y sabores. Entonces es algo normal, somos latinos. Sin embargo, este número lo que nos tiene que demostrar a nosotros como ecuatorianos es que ya las comunidades ecuatorianas que han estado más de 20, 30 años, que permanecen aquí y muchos no han tenido regularización, se ha duplicado. El número de ecuatorianos, como ecuatoriana residente en Colorado, donde hace 22 años éramos 3 pelagatos, como decíamos con mis amigos aquí en Denver. Ahora el número no creo que sea real. Tenemos mucha gente ecuatoriana que ha venido por frontera y también mucha clase media que entró legalmente y se ha quedado calladita en los Estados Unidos. Entonces se necesita tener consultas para regularizar y ojalá encontrar algo positivo o, en su defecto, saber cómo actuar en una emergencia para no aceptar una deportación, sino solicitar legalmente una salida voluntaria para que las personas regresen con dignidad. Abogada, quiero preguntarle acerca de los lugares donde se han hecho las redadas por ICE en el año pasado y en lo que va de este año, que son, por ejemplo, Los Ángeles y Minnesota, ciudad de Minneapolis. Hay presencia ecuatoriana, hay un consulado, pero uno pensaría que las redadas deberían estar, por ejemplo, en zona fronteriza como Texas. ¿Por qué elige ICE estas dos ciudades a su criterio? ¿Y cómo está la población latina en estos dos estados que ya fueron tendencia y que actualmente se está dando todo este campo de guerra que vemos en imágenes aterradoras? Yo quisiera tener una respuesta a su pregunta. El asunto es que el brazo ejecutor puede estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Y el problema es que el efecto que usted menciona, cómo está en las comunidades, ese efecto se ve visualmente en Los Ángeles y Minnesota. Sin embargo, el efecto psicológico está a nivel nacional. Claro, lo positivo es que se han multiplicado los apoyos de mucha gente y que claramente se ha dicho en más de una marcha que esto ya se le rebasó, se le fue de las manos al Ejecutivo. Eso es lo positivo. Pero el efecto que a mí me preocupa es que, primero, las redadas nunca han tenido que ser en frontera. Tradicionalmente lo hemos visto en épocas de otras administraciones.
pero detenciones en frontera, porque era lo normal. Pero eso no quiere decir que nunca dejaron de ocurrir. Lo que pasa es que nunca han ocurrido con tanta crueldad. En Colorado también ha ocurrido, lo que pasa es que no se ve tanto a nivel nacional. Obviamente en menor grado, gracias a Dios. Ninguno de los estados que no estamos en el ojo del huracán queremos que esto pase, pero estamos conscientes de que puede ocurrir. Humanamente, yo lo que he visto en la comunidad latina, francamente, es que hay mucha zozobra, mucha depresión, mucha ansiedad, más todavía si no tienes documentos. Claro. Eso es lo que me preocupa. Es que ahí realmente la reflexión es que uno no pensaría que hay demasiados ecuatorianos o comunidad latina, por ejemplo en Minnesota, que es frontera con Canadá, es decir, al norte de los Estados Unidos, y en cambio en los estados donde tal vez exista una mayor presencia de comunidad latina irregular, como estados fronterizos como Texas, como Arizona, incluso como Florida, no se ven estas redadas. Y responde también a un tema de estados gobernados por demócratas. En Minnesota es Tim Walz, el ex candidato a vicepresidente con Kamala Harris, y en California con Gavin Newsom, que también suena como para presidente. Entonces puede ser que sea una estrategia de Donald Trump para generar caos en estos estados y tratar de girar un poco la contienda electoral, pero parece que está resultándole todo al revés. En asuntos de política realmente no es mi área, pero lo que sí le puedo decir es que como inmigrante, los inmigrantes nos movemos en donde hay trabajo. Si usted me ve a mí en Colorado aquí es porque aquí me ofrecieron un trabajo hace 22 años. Los connacionales están haciendo exactamente lo mismo. Entonces sí nos sorprende, ¿no? Nos sorprende. Los temas de invierno no tienen comparación a los Andes ecuatorianos, no hay comparación del frío. Claro. Sin embargo, los inmigrantes nos movemos donde hay trabajo y donde hay comunidad, las dos cosas. Creo que en medio de esta tormenta es una buena oportunidad para el gobierno del Ecuador para que el mapeado de los inmigrantes sea actualizado. Existen muchos argumentos sobre por qué los ecuatorianos no nos acercamos hacia los sitios consulares que se necesitan que sean multiplicados, y más ahora. Pero más que allá de argumentos, es una oportunidad para el gobierno para que encuentre los sitios y se haga una cadena de presencia consular para abrir las puertas para una serie de eventos, desde identificaciones consulares hasta la posibilidad de registros binacionales de niños que nacieron aquí, que tienen derecho a la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, en medio de estas tragedias, aparte de que se están multiplicando los amigos del inmigrante y aparte de la política, de lo que decidan políticamente la administración, creo que el Ecuador puede tomar esto como una posibilidad para mejorar el acercamiento a los que estamos en Estados Unidos. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos. Tenemos que ahora sí cerrar la entrevista porque estamos contra el tiempo y ya llega nuestro siguiente invitado. Así que le agradecemos mucho por estar aquí. Muy bueno ese diálogo. Gracias. Gracias a María Belén Albuja, abogada experta en Derecho Migratorio, nos ha atendido desde los Estados Unidos con esta preocupación que nos aborda a todos y que también son temas que suceden a nuestros compatriotas y que, bueno, estamos con el corazón allí pendiendo de un hilo cuando vemos cada detención, cada de estas cosas que pasan, de estos abusos de los agentes del ICE.